Palabra cristianismo, ¿qué es la primera palabra que viene a tu mente? No tienes que contestar, pero piénsala. Para algunos es salvación, perdón, servicio, sacrificio, amor, pero realmente creo yo que la primera palabra que aprendemos cuando empezamos a escuchar de cristianos, cristianismo, la primera palabra que escuchamos es fe. Porque nos dicen, tienes que creer y tienes que confiar. Y para lograr eso, para creer en Dios y confiar en Dios, necesitamos fe. Y de ahí viene todo lo demás. Cuando ya crees y confías en Dios, ya podemos hacer todo lo demás. De hecho, Pablo, cuando habla en Efesios, dice que la salvación viene a través de la fe. Entonces hoy quiero hacer una clase. La serie se llama Salvando la Fe. Quiero hacer la clase 1 hoy. Vamos a ver si podemos terminar las 800 clases que son en la serie. Pero vamos a hablar hoy de una fe mal puesta. Vamos a hablar de los lugares donde agarras tu fe y la llevas. Vamos a hablar de salvando tu fe. La fe es tan importante que de hecho en la Biblia, en el libro de Hebreos, en Hebreos 11:6, dice: de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate, de todas las cosas que tú puedes hacer, puedes ser buena persona, puedes servir en la sociedad, puedes ir como los que fuimos ayer al albergue a dar de comer, a servir, puedes hacer 1000 cosas. Pero lo que más agrada a Dios de nuestras vidas, lo que más hace sonreír a Dios, es tu fe. Dice que es imposible agradar a Dios sin tener fe en Él y confiar en Él. Puedes hacer todo lo que quieras, pero si no tienes fe en Dios, dice, no lo puedes agradar. Así de importante es la fe. Cuando ves la Biblia, lo que Jesús hablaba y enseñaba en los evangelios, Él habló de muchas cosas: servicio, sacrificio, cambio de vida, pecado. Habló de muchas cosas en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero cuando llegó a fe, este tema fue el único del que la Biblia dice que Jesús se maravilló cuando vio la fe de la gente. De todo lo demás no se maravilló, solo de la fe o de la falta de fe. Así de importante es este tema. La fe es indispensable para agradar a Dios. Pero así y todo, la fe es confuso, porque después de todo es, ¿cómo se mide la fe? ¿Qué es fe? ¿De dónde la obtengo? ¿Cómo la aplico? La fe es confusa. No sé si te ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí. A veces conoces a una persona enferma, en muchos problemas de salud, o tal vez en deudas, muchos problemas económicos, o tal vez solo, sin novia, sin novio, solito, o triste y abandonado, como perrito sin dueño, decían. Y pasa el tiempo y lo vuelves a encontrar, y ahora el que estaba enfermo es rico, tiene su negocio y le enseña a otros cómo ser económicamente estable. O el que estaba enfermo está sano, fuerte y tiene un gimnasio y él es el instructor. O el que estaba solo ahora tiene 2 novias. No hagan eso, ¿okay? Es un chiste. Pero eso es una persona. Ahora, por otro lado, hay veces que encuentras a otra persona que cuando la viste la última vez estaba enferma, o cuando la viste la última vez estaba pobre y en deudas, o cuando la viste la última vez estaba solo, y pasó el tiempo, lo vuelves a ver y sigue enfermo, sigue solo y sigue en deudas. Y le preguntas a los dos, ¿qué pasa? No, es que el que prosperó te dice, yo tuve fe, mi fe me sacó. Y le preguntas al otro y dice, sí, yo tengo fe. ¿Por qué es que la fe en unas personas funciona bien y por qué en otras no? ¿Cuál es la cosa que en unas personas hay increíble bienestar y mejoría y en otras parece que están en el mismo lugar, trabados en la misma situación y con el mismo problema? ¿Cómo es que la fe? Y tú te preguntas, ay, ¿por qué yo no cambio? ¿Por qué yo no mejoro? Si hasta soy mejor que los otros, me porto mejor, soy mejor persona. La fe es confusa. La otra cosa con la fe es que te hace preguntarte, la siguiente por favor, te hace preguntarte, siguiente hermano, te hace preguntarte, ¿necesito gran fe o necesito poca fe?
¿Qué tanta fe hace falta para agradar a Dios? ¿Qué tanta fe? Siempre escuchamos, necesitas tener fe y crecer fe. Necesito mucha fe entonces. Pero Jesús en la Biblia decía que si tienes la fe de un grano de mostaza y era una cosita de nada, va a estar bien. Entonces me contradigo, que es confuso. ¿Qué tanta fe necesito para ver milagros en mi vida? O sea, ¿qué necesito hacer? La otra cosa siguiente, te puedes preguntar, ¿cómo puedo saber cuánta fe tengo yo? Cuando te preguntan, ¿cómo está tu fe? Eso lo preguntan. Todos los cristianos tienen la mala costumbre de venir a ti y preguntarte cómo está tu fe. ¿Qué les dices? ¿Un tamaño como el café del Starbucks? Tall, grande, 20. Así está mi fe. O le das un número. Del 1 al 10 estoy como en el 8. ¿Qué haces cuando te preguntan cómo está tu fe? Y aún tú mismo te preguntas. Porque si no sabes dónde está tu fe, dices, ¿a dónde voy? ¿Para dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Entonces no estás seguro para dónde vas a ir. Así de importante es la fe. Y a pesar de que es tan importante, hay muchas dudas. Lo que quiero hacer las próximas par de clases, quiero hablar de esto. Quiero hablar de fe para ver cómo puedo ayudar tu fe y mi fe a que esté donde tiene que estar. Cómo poder ayudarnos para agarrar nuestra fe y ponerla en la persona que nunca nos va a defraudar. Lo que vamos a estar haciendo los próximos días, vamos a leer las escrituras que hablan de fe, vamos a ver ejemplos en la Biblia, vamos a hablar especialmente de Jesús, que dice que nuestra fe viene de Jesús y Él es el quien perfecciona nuestra fe. Entonces vamos a enfocarnos qué enseñaba Jesús de esta fe, porque Él vino a enseñarla, a salvarla y a utilizarla. Por eso vamos a estar hablando de Jesús las próximas semanas. Entonces, especialmente quiero ayudar a rescatar la fe perdida. Tal vez estás en una situación, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida, en tu trabajo, que perdiste la fe. Que dices, esto no va a cambiar nunca. Tal vez has perdido la esperanza de un cambio. Tal vez quisiera yo ayudarte a reavivar tu fe. Tal vez dices, yo quiero ser usado por Dios, yo quiero ser útil, yo quiero servir. Vamos a reavivar la fe. Tal vez no tienes fe y necesitas desarrollar fe. Tal vez dices, es que nunca he sentido esta fe en Dios así como ustedes hablan y me gustaría sentirlo. Tal vez estás en ese punto de decir, es que ustedes hablan de fe en Dios y yo no sé qué es eso. Quisiera tener eso. La idea de esta clase, de hoy y la siguiente, es hablar de estos 3 puntos. No importa dónde estás tú, en cuál de estas 3 etapas estás tú. Es importante que puedas enfocarte. Quiero ayudarte en las 3 áreas. Hoy vamos a estar hablando en el libro de Marcos capítulo 5. Si puedes, si tienes Biblia y quieres ir ahí, vamos a ir a Marcos capítulo 5. La historia que vamos a ver es como una historia dentro de otra historia. O sea, originalmente Marcos 5 no empieza con la historia que vamos a compartir. Esta es una historia de alguien que se metió ahí, se coló, como cuando vas a tomar una foto. ¿Te ha pasado que a veces quieres tomar una foto y le dices a tu amiga, a tu amigo, a tu esposo, lo que sea, nomás tú y yo? Y ahí viene el colado, la colada, yo también. Y tú estás pensando, ¿por qué no te quitas? Nomás quería la foto entre nosotros. Bueno, esta es una historia algo así. Esta mujer entró a la historia, dentro de la historia. En Mateo capítulo 5, lo que está pasando aquí, Jesús, Marcos 5, gracias. ¿Están atentos? Thank you. ¿Sí están atentos conmigo aquí hoy? No estoy durmiendo a nadie. ¿Alguien quiere tomar una siesta? Tenemos un sillón ahí atrás si quieren, muy cómodo. Nadie se quiere ir, gracias. Bueno, en esta historia, en Marcos 5, empieza hablando de cómo Jesús está en un lugar haciendo milagros, predicando. Después cruza el mar de Galilea, va al otro lado del mar, continúa haciendo su trabajo, regresa al mar, y cruza el mar, regresa a donde estaba. Y entonces dice la historia, Marcos 5:1, que llega este hombre, Jairo, que su hija estaba enferma, y le dice, maestro, llévame, ve conmigo, mi hija está enferma. Jairo era uno de los principales en la sinagoga, era uno de los maestros de la ley, era uno de los que enseñaba la Biblia. Imagínate el líder religioso de ese grupo, de toda la gente, arrodillado a Jesús.
La gente se quedó como, wow, está haciendo aquí mi pastor arrodillado con este hombre. ¿Quién será este hombre que hasta mi ministro viene y se le pone de rodillas? El show va a estar bueno y ni siquiera tengo que pagar boleto. Entonces Jesús acepta ir con este hombre. Y es aquí donde llega la mujer de la que quiero hablar hoy en la historia. Marcos capítulo 5, versículo 24. Inicia aquí esta mujer. Y es una historia increíble la de esta mujer. Porque es la historia de una mujer que no se rindió, no invitada en la historia, pero de todas maneras entró a la historia. Versículo 24 dice: Jesús fue con él y toda la gente lo siguió. Era como todo este montón de gente iba a decir: wow, va con el que dirige aquí, yo quiero ver qué va a hacer. Apretujada a su alrededor, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Marcos presenta a esta mujer de una manera diciendo que estaba enferma con una hemorragia continua. ¿Qué problema era? No sabemos, no sé, la Biblia no especifica. Problema con el parto, problema de menstruación. Es hasta como hombre incómodo hablar de algo así. Pero esta mujer tenía un problema, un sangrado. 12 años enferma, sufriendo en esta situación. ¿Y sabes lo que ocurría en esta de cuestión de salud, de enfermedad? No solo era la enfermedad que tenía que lidiar, pero era el rechazo de las personas. Cuando una mujer estaba en sangrado, se le consideraba impura. Y la gente la rechazaba, la gente se alejaba de ellas, les decía: no, vete, estás impura, no puedes ni tocarme, estás sucia, quítate de aquí. Estuvo sufriendo esta mujer por 12 años. No sé si tú has estado enfermo algún tiempo. Sí, la idea de estar enfermo 12 años realmente me incomoda. Como que si me dijeran: vas a estar enfermo 12 años, como que hasta me molesta, porque no me gusta sufrir por mucho tiempo. No nos gusta sufrir por nada de tiempo. Imagínate que yo te dijera que el problema que tú tienes por lo menos va a durar 12 años más. O es más, te voy a decir, si no tienes trabajo, vas a estar sin trabajo por lo menos 12 años más. ¿Okay? O si no tienes novia o novio, vas a tener que aguantarte por lo menos otros 12 años más. Y dicen los solteros: no, piedad. O tal vez tienes un trabajo que odias. Y yo te digo, de todas maneras vas a estar en ese trabajo que odias por otros 12 años más. ¿Sí? Y así estuvo esta mujer, 12 años sufriendo, rechazada y enferma. Siguiente, gracias. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Y ahora la historia dice Marcos que la vida de esta mujer era como una caída libre. Peor, peor, peor. ¿Le has dicho a alguien o has pensado de alguien: tú estás de mal en peor? Cada vez te han dicho a ti así. A mí me han dicho eso. Sabes que, Joel, tú cada vez estás peor. Y a veces me lo han dicho cuando me bajo de predicar. No me lo han dicho eso. Pero me han dicho eso en otros aspectos: tú cada vez estás peor. Y esto es la historia de esta mujer. Peor, peor y peor. Pero también esta escritura me deja ver algo. Me deja ver que esta era una mujer que no se rindió. Me deja ver que esta es una mujer con mucha fe. ¿Por qué te digo que con mucha fe? Porque trató un médico, trató otro médico, trató un tratamiento, trató una medicina, trató un lugar. Nunca se rindió, pero ella iba llevando su fe y su deseo y su sueño de un lugar a otro, buscando esa salud. Tenía mucha fe. No era cuestión de que la fe, déjate digo algo, y a lo mejor te sorprendes con lo que voy a decir, pero la fe no es algo que compramos en pastillas. La fe no es algo que encontramos en la esquina. Esta mujer tenía mucha fe, y lo que hacía con esa fe es que la llevaba de un lugar a otro. Puso su fe en el dinero que tenía, lo gastó. Fue a los médicos, llevó su fe de un lugar a otro buscando su sueño, su esperanza. Esta era una mujer de fe. Y mi punto que quiero hacer con esto
es que todos tenemos fe en algo o en alguien. Nuestra vida la vivimos a través de fe, aunque no lo creas. Para vivir, para estar sentado donde estás, tuviste que tener fe. Para sobrevivir en nuestra vida necesitas fe. Simplemente manejar es un acto de fe. Tú te subes a tu carro y esperas que prenda. Luego, cuando le das por la calle, esperas que el que viene en el otro carril no vaya a pasar esa pequeña raya que lo separa. Eso es un acto de fe. O cuando llegas al semáforo, te toca a ti verde, viene el otro en rojo, pero rápido, y tú pones fe en que se va a parar. No sabes si se va a parar, pero tienes fe, esperas que se pare. La vida se vive sin fe. Hay muchas cosas que no podemos probar, pero que reconocemos y aceptamos. Ir a un restaurante es acto de fe. ¿Cómo es un acto de fe? Tú no sabes si el cocinero se lavó las manos después de ir al baño. ¿Cuándo has ido a preguntarle, oiga señor, ¿se lavó las manos? No. Tú te sientas y confías. Eso es fe. Y cuando te sirven lo que te sirven, te lo comes muy, muy feliz. Te voy a dar un consejo. Yo fui mesero en las vacaciones de la escuela. Nunca hagas enojar al mesero cuando vas a comer. Siempre sea amable. Porque yo vi algunas cosas que ellos hacían con los clientes, con la comida de los clientes. Y yo dije, aquí no quiero comer. Entonces, eso es aparte de la historia, ¿ok? Anyways, pero todos tenemos fe. La otra cosa es que todos usamos la fe. Cuando vas a un médico, cuando vas a un mecánico, cuando compras una casa, utilizas la fe. Tal vez investigas un poquito del doctor porque tienes una necesidad especial, una cirugía. Tal vez averiguas algo del médico, del mecánico, del taller. Tal vez estudias algo sobre la compra de casas o investigas algo del que te va a ayudar en el proceso. Y no es una fe ciega porque has investigado, leíste, averiguaste del doctor, del mecánico, de la gente. Pero tarde que temprano tienes que decidir aventarte con el doctor o con el mecánico o en la compra de la casa. ¿Cómo sabes tú que el doctor no te va a matar? No lo sabes. La única manera es poniéndote, aquí estoy, doc, dele. Me tocó ver en México, en los médicos allá, cómo trabajan. Los doctores en México, no sé cómo es aquí en Estados Unidos, pero en México, ya ves cómo estos vendedores de farmacias, de los que venden las medicinas, simplemente llegan con el doctor y le dicen, doctor, tengo esta nueva medicina, ¿por qué no la prueba con sus pacientes? Oh, sí, y le lleva un montón de cajitas. Y le da todas estas cajitas y le dice, sí, usted repartan los pacientes a ver qué les pasa. Y para que los estudie y los va midiendo. Bueno, y agarra todos estos frasquitos. Cuando tú y yo llegamos al doctor, te dice, estamos probando esta nueva medicina, úsela. ¿Y qué haces tú? Te la tomas. Eso es un acto de fe. Todos tenemos fe. Y no es tanto una fe ciega, pero investigamos algo, ¿no? Mi punto es que no hay nadie en el mundo que no tenga fe. Quiero decirte esto, toda la gente, hasta los ateos, tienen fe en algo o en alguien. Ponemos nuestras esperanzas en algo o en alguien. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que aprender a poner su fe en quien merecía la fe. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que aprender cómo tomar esa fe que tenían y ponerla en el ser más extraordinario, el único que no iba a defraudar, que iba a poder utilizar bien esa fe con buenos resultados. La pregunta no es si tienes fe o no, porque tienes fe en algo o en alguien. Mi pregunta para ti es, ¿qué haces con tu fe? ¿En dónde están puestas tus esperanzas? ¿Dónde están puestos tus sueños? ¿Dónde están puestas tus ilusiones? ¿En qué está puesta tu fe? ¿En quién estás confiando? Esa es la pregunta. Y esta mujer tenía 12 años, probando de todo, yendo a todas partes, buscando médicos, medicinas, terapia, lo que fuera.
para ser sanada. Llevaba su fe de lugar en lugar en lugar, hasta que al final terminó físicamente enferma y cansada, económicamente en bancarrota y espiritualmente desilusionada. ¿Te has sentido así? ¿Pobre? ¿Triste? ¿Y abandonado? Yo me he sentido así. ¿Te has sentido así? Nos podemos identificar. Y entonces, cuando llegó a ese punto, pensó: ¿ahora en qué voy a poner mi fe? Y ahí viene la siguiente parte que quiero decirte. Pero todos nos hemos sentado a nosotros, y a veces tenemos que decidir dónde vas a poner tu fe, dónde vas a poner tus esperanzas o tu confianza, en quién, dónde la vas a llevar. Es el punto. Siguiente. Fíjate cómo empieza el siguiente versículo. Dice: ella había oído de Jesús. No sé qué tanto escuchó. A lo mejor escuchó mucho, a lo mejor escuchó poco. Oye, apenas es el capítulo 5 de Marcos, todavía no se escribía lo demás, así que tal vez no escuchó mucho. Tal vez escuchó que Jesús amaba a los pecadores. Tal vez escuchó que Jesús había hecho caminar paralíticos, aliviado ciegos, sordos. Tal vez escuchó que Jesús pasaba tiempo con los malos y no con los supuestamente buenos. No sé qué tanto escuchó, pero algo decidió poner su fe en Jesús. La fe de ella me avergüenza, porque creo yo que a este punto he escuchado mucho más y enseñado mucho más de Jesús que lo que ella había escuchado. Y muchos de nosotros estamos así. Muchos de nosotros hemos escuchado mucho más que esta mujer de Jesús, de quién es, de cuánto nos ama, de qué tanto busca una relación con nosotros, de cómo quiere estar cerca de nosotros. Y sin embargo, no ponemos nuestra confianza en Él, y nuestra confianza está puesta en otro lugar. Tienes fe, pero mi pregunta es: ¿en qué la tienes puesta? ¿En dónde? ¿En quién? Así estaba esta mujer. Escuchamos de que Jesús dice: quiero tener una relación contigo. Y tú dices: no, pero yo quiero tener una relación con ellos. Y Jesús dice: yo te amo, quiero bendecirte con esto. Sí, pero yo quiero acá. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde la tienes puesta? Esa es la pregunta más importante. Siguiente. Así que se le acercó por detrás de entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, dice, quedaré sana. Esta parte de la túnica no la entiendo muy bien, porque no hay ninguna escritura que diga que la túnica de Jesús era mágica. Entonces, si por ahí te encuentras algún lugar que te digan: hermanos, venga por la túnica de Jesús, aquí la tenemos, no vayas. Si te hablan de la rosa bendecida, tampoco vayas. Si te hablan del agua bendita, tampoco vayas. La Biblia no habla de una túnica milagrosa. Pero esta mujer tenía su fe puesta en Jesús. Y algo que admiro es que dice que escuchó hablar de Jesús, decidió poner su fe en Él y luego se puso en acción. La fe de Jesús, dice que creyó, decidió, actuó. Es la manera como nuestra fe madura. Cuando tú escuchas, pones tu fe en Él, pero luego tomas acción. No lo dejas nomás en: oh, sí creo en Jesús. Y sí creo en Jesús. Pero no tomas acción, no haces algo con el creo en Jesús y nomás está ahí. La fe de nosotros llega a completarse cuando la ponemos en acción. Cuando decides actuar sobre lo que tú crees, es cuando la fe madura. Entonces esta mujer escuchó, decidió poner su fe y tomó acción en ella. La siguiente: al instante, dice, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir que su cuerpo había sido sanado de su terrible condición. O sea, suena como hasta magia. Si toco la capa, quedo sana. Suena como cuando le veíamos las chiquilladas, los de mi época, que el niño le decía: chim, pum, pan, tortillas, papas, y aparecía la magia. Suena como a pata de conejo. Sí, toma esta pata de conejo. Pero la fe de esta mujer, y hay algo curioso en esta fe, era una fe no basada en conocer a Jesús, porque apenas había escuchado de Él. No era como que había estudiado mucho de Jesús. Era una fe pequeña, era una fe poquito hasta débil, porque pensó en la capa en vez de pensar en Él. ¿Por qué no pensó un pie, una mano? Pensó en la capa. No fue una fe perfecta, era una fe bastante débil. Tal vez tú dices: mi fe es débil, mi fe no es fuerte, me falta fe. Pero ¿sabes lo que veo en la historia?
no es la perfección de tu fe, es la dirección de tu fe, es en quién está puesta tu fe. La perfección de la fe de la mujer estaba muy lejos de ser perfecta, pero para Jesús lo importante es tu fe en Él y la acción que tomas en tu fe hacia Él. Jesús puede decir, ¿sabes qué? La poca fe que tienes, la fe tan débil, tan endeble que tú tienes, actúa sobre ella, dirígela hacia mí y voy a hacer milagros en tu vida. Voy a transformar, dice Él, tu vida de una manera increíble. No le importa de qué tamaño es, no le importa qué tan perfecta es. Lo que le importa es que está puesta en Él, es el centro de tu fe y actúas, vives algo sobre la fe que tú tienes en Jesús. Yo no sé dónde está puesta tu fe otra vez, pero mi idea hoy, quiero ayudarte a que puedas decidir que sueltes lo que sea que tienes agarrado. Se llama trabajo, se llama noviazgo, se llama lo que sea. Puedas soltarlo y poner tu fe en Jesús. Y luego que la pongas en Jesús, puedas actuar sobre esta fe en Jesús. Siguiente. En la historia continúa, Marcos 5:30. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién te tocó? Oye Jesús, los últimos 30 segundos, el último minuto, 200,000 personas te han tocado. ¿Quieres saber quién te tocó? ¿Quieres que hagamos una línea con todos ellos y le preguntamos, ¿tú me tocaste, tú me tocaste, tú me tocaste, tú me tocaste? ¿Quieres que hagamos algo así? ¿Que no te das cuenta que te están jaloneando? Pero Jesús preguntaba porque había alguien. Y cuando dice me tocó, no dice tocó mi túnica, me tocó, porque la fe de esta mujer estaba dirigida hacia Jesús. Cuando Jesús dijo me tocó a mí, no dijo alguien tocó mi túnica, pues peor tantito, ¿no? Pero él dice me tocó a mí. Había miles de personas, alguien me tocó. Siguiente. Sin embargo, él siguió mirando alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de que de lo que había pasado, o sea, se dio cuenta que quedó sana, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. ¿Quién me tocó? Yo. Le dio miedo a ponerse enfrente de Jesús. Déjate pregunto, ¿a ti te da miedo ponerte enfrente de Jesús? Esta mujer tenía 12 años con su fe en otras cosas, en personas, en medicinas, y cuando todo se agotó, la puso en Jesús. ¿Te da miedo, te daría miedo poner tu vida en Jesús? ¿Te daría miedo poner tu confianza, tu matrimonio en Jesús? ¿Te daría miedo poner la manera como eres padre en Jesús? ¿Te daría miedo, tal vez te da miedo pensar, no, es que si me entrego a Jesús, me va a molar, me va a ir mal? Sí, yo sé que este trabajo me impide, pero si lo dejo me baja en la calle. Este noviazgo me impide, pero si lo dejo me va a dejar sin nadie. Esto que estoy haciendo me impide, pero si voy con Jesús, no, me da miedo. ¿Es eso lo que te detiene de poner tu fe en Jesús? ¿Tienes miedo de que Jesús se va a poner mala onda, cruel, y no vas a saber qué hacer contigo y no vas a saber cómo cuidarte? ¿Te da miedo poner tu expectativa y tu esperanza en Jesús? ¿O eres como muchas personas somos? ¿Sabes qué? Si Dios, te dejo mi problema, mis hijos te los dejo. Ya. Voy a respirar. 5 minutos después, no, mejor no, déjame, yo lo agarro. Otro problema con tus hijos. Sí, se lo dejo. Y viene un problema con ellas, no, yo lo mato. Otra vez mío. Y regresamos a donde estábamos antes y peor. ¿Se lo dejas? No se lo dejas. ¿Te rindes? No te rindes porque regresas a donde mismo. Y vuelves con la misma relación y vuelves con el mismo problema porque se lo dejas y no se lo dejas. Te dices, es que si lo dejo me lo quita para siempre. ¿Te da miedo decidir confiar en Él y rendirte y traer la fe porque tienes fe y ponerla en Él? De eso estoy hablando, de poner tu fe en Él y confiar que lo va a hacer bien.
No tener miedo que me va a arruinar la vida y voy a perder esto y voy a perder lo otro, pero confiar, lo va a hacer bien y lo va a hacer bien para ti. La mujer tuvo miedo. ¿Quién me tocó? Uy, que no sepa. Santiago, quiero compartir escritura en Santiago. Siguiente. Sí, no estaba en el estudio, pero quería incluirla. Dice aquí, Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría o le falta fe, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en lo que hace. Dios, sí, voy a confiar en ti en mi trabajo, sí. No, viene la renta. Dios, sí, voy a confiar contigo en esta relación, sí, ya no más. No, pero está muy guapo, ven. ¿Confías? No confías. Es que es la mujer de mis sueños. Sí. Igual con tus hijos, no se los entregas a él. Yo los voy a educar. Pobrecitos muchachos. Mejor no los eduques. Ya. ¿Te acuerdas el ejemplo, el juego ese de las sillas musicales? Que toca la música y todo el mundo a correr por una silla. ¿Te acuerdan? ¿Sí? A veces jugamos en las sillas musicales nosotros en nuestra vida. Nos sentamos, ponemos nuestra esperanza en algo, en una etapa. Sea mi trabajo, aquí estoy bien sentado. Y cuando tambalea el trabajo, en esta relación me voy a sentar aquí. Y estamos jugando el juego de las sillas musicales, sentándonos en una cosa diferente. Y Jesús dice, no, ven aquí conmigo. Trae tu fe aquí. Y nosotros, no, es que estamos aquí dando vuelta. Y lo que Jesús dice es que estás jugando las sillas musicales en el Titanic. No importa en qué te sientas y qué tan bonitas sean las sillas. Eventualmente, ¿te acuerdas qué pasó con el Titanic? Cuando jugamos el jueguito de las sillas musicales y ponemos nuestra fe en diferentes cosas, vamos de cosa en cosa poniendo nuestra fe, como la mujer, eventualmente el Titanic se hunde. Eventualmente nuestra vida se hunde. Porque esta mujer dice que su vida iba de mal en peor. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe así, personas, relaciones, situaciones, nuestra fe se hunde y se hunde y se hunde. Y Jesús dice, pon tu fe en mí. Y luego dice, ¿quién me tocó? Me encanta esta historia. Yo creo que Jesús sabía quién la tocó, pues estaba en el suelo de él, ahí estaba todavía la mujer, lo tocó y ahí está ella. Yo creo que pasó algo como así. ¿Quién me tocó? A ver, que salga el que me tocó, que se anime a hablar el que me tocó. La mujer ahí a un lado. A ver, que se atreva a decir, estoy esperando que me digan quién me tocó. Y la mujer ahí. O sea, que no era. ¿Por qué Jesús la quería exponer? ¿Por qué la quería sacar ahí delante de todos? Me anda tocando. ¿Por qué es esto? Hay algo. ¿Te acuerdas que estuvo enferma de qué? Sangrado. ¿Cómo la trataba la gente por tener sangrado? No la rechazaba, no la humillaba, no le decía, no, a mi casa no puedes entrar con tus cosas. No, al pueblo no puedes vivir, vete. Ahora Jesús quería, delante de todos, restaurarla y decirle lo que va a decir al siguiente. Quería que toda la gente supiera lo que había cambiado en esta mujer. No era suficiente con sanarla físicamente, porque había algo más. ¿Haces la siguiente, por favor? En Jesús. Dijo Jesús en Marcos 5:34, le dijo, hija, cuando se levantó, cuando se le quitó el miedo de traer su vida a Jesús, le dijo, hija, tu fe te ha sanado, porque has puesto tu fe en el lugar correcto, con la persona correcta. Pero no solo te ha sanado, porque si hubiera dejado así las cosas Jesús, la mujer que hubiera pasado se va a su casa sanada de su sangrado, sanada de su enfermedad, se hubiera ido simplemente y se acabó. Pero ¿qué hubiera pasado con la amargura del corazón? ¿Se hubiera arreglado? ¿Qué hubiera pasado con la tristeza y el dolor de la humillación? Hubiera tenido que ir por el pueblo de casa en casa. Ya me curé. Jesús la levanta, la expone y le da algo que necesitaba más
que la sanidad física. Porque a veces tú piensas, entonces si vengo a Jesús me va a curar. Voy a agarrar novio, voy a agarrar novia, voy a tener trabajo. Si vengo a Jesús voy a tener un lugar donde vivir. Si vengo a Jesús voy a obtener algo. Tal vez. Pero Jesús sabía que algo más triste en ella no era solo lo físico, pero lo que tenía dentro en su corazón. Sí necesitaba salud física, pero necesitaba vivir en paz. Necesitaba ser restaurada, necesitaba ser curada en su corazón por dentro. Sí, tal vez necesitas un empleo, sí necesitas un noviazgo, sí necesitas economía, sí necesitas esto, sí necesitas, Jesús lo sabe. Pero ¿es eso lo que más necesitas o la paz de Dios dentro de tu vida? ¿No es acaso el amor de Dios, la paz de Dios dentro de ti lo que más necesitas? ¿De qué sirve el dinero si estás en una guerra interna? ¿De qué sirve que vivas en el lugar que tú quieras si no tienes paz dentro de ti? ¿De qué sirve casarte con quién es el más guapo ahorita? ¿O la más guapa? Sí. ¿De qué sirve si no tienes paz en tu corazón? ¿De qué sirve todo lo que tú quieras si dentro de ti hay una amargura, tristeza, soledad? ¿De qué sirve? Por eso Jesús dice, toma la fe que tienes, ponla en mí, porque tu necesidad de adentro del corazón es más grande que lo que está afuera, le está diciendo Jesús. Por eso Jesús la está restaurando públicamente, porque esta mujer decidió, con lo poco que escuchó, decidió quitarse de andar viendo curanderos y médicos y decidió ir con Jesús y voy a verlo a Él y voy a tomar acción. ¿Qué tal si decides lo mismo? ¿Qué tal si decides poner tu fe en Jesús y quitarla de donde la tienes y confiar? Te va a dar algo mejor, te va a dar algo mejor. Tal vez no es lo que tú estás buscando, pero te va a dar algo mejor dentro de ti, que necesitas más que lo que está afuera. Jesús te dice, trae tu fe a mí porque no te voy a decepcionar. De eso se trata. Sea fe grande, sea fe chica, perfecta o imperfecta, tráela a Él. Decide vivir como Jesús te llama. Decide confiar. Si nos visitas, decide estudiar la Biblia. Enséñame más. Quiero oír de Jesús, porque dentro de mí hay un vacío y una necesidad grande de Él. La próxima semana vamos a hablar de qué sucede cuando he tratado con Jesús y no estoy lleno. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero hoy quiero animarte el primer paso. Toma tu fe, ponla en Jesús. Vamos a orar.